Alguien ha dicho acertadamente que la muerte en nuestra era no es la muerte de la moral. Eso es solamente un síntoma. Lo que ha muerto en nuestra era es la misma fe. Hemos perdido la capacidad de creer en un Dios que ordena y dirige nuestras vidas. Tomar riesgos es más fácil cuando no tiene nada que perder. Y la vida a la que Dios llama a la gente a vivir está llena de riesgos. Esta semana, el Dr. Ravi Zacharias comienza un poderoso mensaje sobre cómo vivir a la luz de la eternidad. Cómo ver las cosas desde una perspectiva que no está limitada por la visión humana. Escuchemos. Me gustaría que fuera conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 7. Este es un momento muy significativo en la historia del reino del norte de Israel. La historia se lleva a cabo a mediados del siglo VII a.C., Segunda de Reyes, capítulo 7. Y dice, ese día, 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos, pues, al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos. Al anochecer se pusieron en camino. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, «Seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos». Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, «Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no la estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso». Solo es Dios que en una escena tan extraordinaria podría hallar la respuesta en las bocas de 4 leprosos. Cuán maravillosamente Él obra en su propia manera ingeniosa para traer la solución a una situación trágica. Permítame leerle un párrafo de una carta escrita hace medio siglo por la esposa de C. T. Studd, un misionero inglés. Charles Studd era un renombrado jugador inglés de cricket. C. T. Studd no era solo el capitán del equipo de cricket de la Universidad de Cambridge, sino que también fue seleccionado para jugar en el equipo nacional, puesto que ya había sido reconocido por los libros de récords. Adicionalmente a esto, su padre le había dejado una enorme fortuna, la cual él distribuyó con rapidez porque no quería sentirse asfixiado por todo lo que estaba recibiendo. Y él se convirtió en un misionero para Cristo. En su día de estudiante llevó a otros 6 estudiantes de la Universidad de Cambridge y se fueron a la China. Después de casarse y de criar a 4 hijas, él y su esposa Priscila se comprometieron al corazón de las misiones en el África, que era como se llamaba esa organización. Luego, se convirtió en la Cruzada para la Evangelización Mundial, y así se la conoce hoy en día. A los 52 años, sintió el llamado para ir al África, y uno de sus amigos le dijo, «No puedes ser un tonto a estas alturas, para dejar todo lo que tienes, decirle adiós a tus hijas y a tus yernos, y mudarte junto con tu esposa a un territorio desconocido». Él y su esposa en realidad lucharon con la decisión,
pero no discutieron sus implicaciones el uno con el otro tanto como discutieron las implicaciones que eso tenía para el África. Solo más tarde, en sus diarios, los dos se darían cuenta de cuán cargados estaban durante la semana antes que Sete Stud se fuera. Ella escribió esto en su diario. Fue brillantemente escrito, con toda la sinceridad de su alma. Esa noche, antes de ir a la cama, tuve una experiencia. Eso es lo que ella escribe en su diario. Me senté junto al fuego y mientras pensaba en todo lo que me iba a ocurrir, comencé a llorar. No lloro a menudo, pero lloré profundamente esa noche. Luego pensé que eso no serviría de nada, que quizás estaría enferma en la mañana y no podría ayudar a nadie. Cuando iba ese día al tren a Waterloo, había estado leyendo un libro en el que había dos referencias. La una era Salmo 34 y la otra era Daniel 3:29. Yo había decidido que leería esos pasajes en mis primeros momentos libres, así que abrí mi Biblia. La primera palabra parecía que casi me iba a derribar. La primera palabra era yo. Y luego decía, yo lo haré. Eso significaba determinación, tenacidad, valentía. Y sigue diciendo, bendeciré, lo que significa que tengo que hacerle feliz al Señor, y eso no se lograba llorando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, lo que significa que también debo hacerlo en momentos como el de ahora. Y antes de llegar al final de ese versículo, las lágrimas se habían ido. Y llegué al punto en el que podía decir, voy a hacer feliz al Señor ahora. Simplemente sentí que todos los temores se habían ido, todos mis miedos, todos mis problemas, todos los sentimientos de lo que significaba quedar sola, todos los temores de la fiebre de malaria y de flechas envenenadas de los enemigos, y me fui a la cama con gozo. Simplemente me reí esa noche, fue la risa de la fe. Me levanté después de haber estado de rodillas y le escribí esa experiencia a mi esposo. Puse la carta dirigida a Marseille, aunque todavía no habíamos salido del país. De modo que Priscila escribió esa carta, la envió sin saber de la agonía por la que atravesaba Sete Stud. Esa última noche casi no se pasaron palabras entre ellos, debido al temor de quebrantarse y rendirse en la lucha, sin querer seguir adelante con su plan. El pasaje que le comparto en este día es un pasaje de fe, porque de eso realmente se trata la batalla. Alguien dijo acertadamente que la muerte en nuestra era no es la muerte de la moral, eso solamente es un síntoma. Lo que ha muerto en nuestra era es la misma fe. Hemos perdido la capacidad de creer en un Dios que ordena y dirige nuestras vidas, y la historia que comparto con usted es una historia de fe. G.K. Chesterton dice estas dos cosas sobre la fe y son muy poderosas. Por favor, ponga atención. Él dice, la fe y el amor son aptos para ser un espasmódico en la mejor de las mentes. Los hombres viven al borde de los misterios y armonías a las que nunca entran, y con su mano en el pestillo de la puerta, se muere afuera. Luego sigue diciendo, hay algo dentro del hombre que siempre está al borde de la muerte, pero nunca muere por completo, porque él conoce un gran hecho moral, que la fe es una cosa perpetua que sobrevive a todos los que quieren derrotarla. La fe es algo que continuamente sobrevive a todos los que quieren derrotarla. Hace mucho tiempo, Voltaire dijo que después de 100 años, la Biblia sería un libro olvidado. Dijo que en 100 años, la Biblia se convertiría en un libro olvidado. Si usted va a Francia hoy en día, uno de los hogares de Voltaire pertenece a la Sociedad Bíblica Francesa. Voltaire está muerto y bien enterrado. La Biblia parece tener un sentido del humor mientras se levanta para sobrevivir a los que quieren enterrarla, y creo que eso ha quedado muy claramente establecido.
Lo que deseo presentarle entonces es una historia de fe y una historia de valentía, porque en contra de todo vaticinio, pero con un buen razonamiento, 4 leprosos pudieron rescatar a una ciudad completa y a una nación entera de la destrucción. Si usted regresa a Segundo de Reyes, capítulo 6, posiblemente nunca había llegado un momento más oscuro para la historia de Israel. Todo había salido mal durante la hambruna y habían tenido que generar algunas de las expresiones más ruines de la depravación humana. Y si usted lee Segunda de Reyes 6, sabrá exactamente por qué he utilizado palabras tan fuertes para expresar lo que había ocurrido. El rey había perdido todo su poder. No podía hacer nada con respecto a los miles de personas que estaban perdiendo la vida mientras él era testigo de todo lo que pasaba. Y él caminó alrededor de los muros de la ciudad. Vio la desilusión, vio el estado decrépito y pidió ver a Elías. Casi quería echarle toda la culpa a Dios. Así es como estaban las cosas. Pero usted se dará cuenta, y por favor ponga atención, en muchos de los momentos más oscuros de la historia, desde la iglesia, usted verá que brilla la luz más resplandeciente. Hace algunos días tenía una pregunta en mi mente. Me preguntaba si fuese posible para un historiador humano vivir a través de todo el tiempo. Por favor, escuche lo que voy a decir en este momento. Si un historiador humano pudiera vivir a través del tiempo, a través de todas las edades que han existido, y le diesen el privilegio de hacer una crónica de todo lo que estuviese ocurriendo, me pregunto si moriría por el impacto, la monotonía o el aburrimiento. No lo sé. Pero Santillana ha dicho, el que se rehúsa a aprender de la historia se ve forzado a repetir sus errores. Y Magritte, de manera muy apropiada, dice que todas las noticias son cuentos viejos que les ocurren a nuevas personas. Ocurre una y otra vez, y la verdad es que si existe un historiador, no es humano, es Dios mismo. Y en ese ser, la historia es su historia. Mientras esto comienza a ser comprensible para usted y para mí, esto es necesario para obtener, en última instancia, una respuesta de personas tales como usted y yo. Así que, regresemos. Vemos una oscuridad, hay depravación, hay hambruna, y de repente vemos una intervención que sólo podría ser explicada como algo sobrenatural. Permítame explicarle estas dos cosas. Creo que la descripción de G. K. Chesterton es muy apropiada. Él dice, usted tiene la libertad de nuestro tiempo para decir que Dios no existe. Usted tiene la libertad para decir que Él existe y es malvado. Usted incluso tiene la libertad de decir, como el pobre viejo Renaud dijo, que Dios podría existir si quisiera. Usted puede hablar de Dios como algo místico o como una metáfora. Usted podría hervirlo con galones de palabras grandes o hervirlo con los harapos de la metafísica, y no es simplemente que nadie le castiga o que nadie protesta. Pero si usted habla de Dios como algo real, como un tigre, como la razón para el cambio de la conducta de una persona, entonces el mundo moderno le detendrá de cualquier manera posible. Hace tiempo pasamos la época en la que se debatía si un no creyente debería ser castigado por ser irreverente. Ahora es irreverente ser creyente. Las arenas de las lealtades humanas son cambiantes, de modo que si hoy en día usted se levanta en un escenario universitario y comienza a hablar de Dios, inmediatamente se da por sentado que usted está entrando en la esfera de los mitos, en la esfera del empirismo. El mundo de la realidad, de alguna manera, hemos mistificado todo, mientras vivíamos en alguna caverna, en algún lugar. Está el tiempo y la oscuridad. Pero hay un precio que pagar para que esa clase de casualidad sea el padre de toda carne. El desastre es su arco iris en el cielo. Y cuando usted escucha sobre un estado de emergencia, de un francotirador que mata a 10 personas,
ve que las tropas salen al ataque, los jóvenes realizan saqueos, una bomba explota en una escuela. Solamente se trata del sonido del hombre que adora a su hacedor, el hombre mismo. Así que aquí viene la idea, aquí vienen las consecuencias. Hay oscuridad, hay hambruna, hay un vacío. Todo lo que ocurre alrededor del mundo, leemos sobre esto todos los días y yo tengo que hacer una cosa. Si usted realmente quiere ir a dormir en paz por las noches, es mejor que no escuche las noticias antes de ir a la cama. Pero en medio de esa oscuridad están ocurriendo cosas increíbles. Hay una intervención de algo que ninguna mente humana hubiese podido visualizar jamás. Hace varios años, mi esposa y yo estuvimos en Rusia y estábamos sentados a la mesa con 6 generales. Durante 2 horas hablamos con estas mentes que durante los últimos 20 o 30 años habían acosado al mundo con sus propias estrategias geopolíticas. Y mientras estaban dialogando sobre Dios, la nación, la religión, entre otros temas, escuchando a 6 ateos hablando sobre todo lo que ellos creían, de repente algo surgió de lo más profundo de su interior. Y luego nos dimos apretones de manos, meneamos las cabezas como gesto de aprecio y nos dijimos adiós. Pero un hombre tomó mi mano y me dijo: «Doctor Zacarías, de alguna manera estoy convencido de que aquello que vino a decirnos es la verdad. Pero después de 70 años de querer una mentira, es demasiado difícil cambiar». ¿Quién hubiera creído que estos hombres, con todas sus medallas, sentados con un predicador desconocido alrededor de una mesa, podrían preguntarle qué plan sería mejor para una nación como esa mientras restauraban su concepto de Dios? La verdad es esta, por favor, ponga atención. Cuando Stalin tomó el poder en su tiempo, él solía ser estudiante en un seminario, pero renunció a su fe en Dios, y luego quería destruir totalmente la religión. Un general nos dijo a mi esposa y a mí: cuando Stalin y Lenin formaron esta nación y establecieron la infraestructura, estoy citando lo que él me dijo, cuando establecieron la infraestructura, estaban convencidos de que ningún ser humano podría destruirla jamás. Imagínese. Estaban totalmente convencidos de que ningún ser humano, ningún ingenio humano podría derrocar esa infraestructura. Bueno, esa infraestructura ya cayó. ¿Cómo vamos a explicarlo? En ocasiones, durante los momentos más oscuros de la historia, brilla la luz más resplandeciente que no deja explicación humana, aparte de la intervención del mismo Dios. Le doy esa clase de relevancia solo en caso de que usted desee mirar hacia atrás en la historia, la importancia que 4 atribulados leprosos tienen en nuestro tiempo. Allí estaban ellos, relegados a las afueras de la ciudad. La ciudad había sido tomada por los arameos, y su ciudad había sido saqueada. Una hambruna golpeaba la tierra durante un largo período de tiempo. De alguna manera habían reunido toda la comida que podían y estaban al borde de la muerte. Y estos 4 leprosos vivieron antes que Aristóteles. Pero si Aristóteles hubiese leído sobre estos 4 leprosos, hubiese podido edificar su lógica en el sistema de ellos, porque su lógica era impecable. Esto es lo que dijeron: si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si vamos a la ciudad donde no hay alimentos, vamos a morir. Si nos tardamos demasiado para tomar una decisión, igual seremos hombres muertos. Así que solo hay una posibilidad, que de alguna manera vayamos allá y con un golpe de una inesperada fortuna, alguno de los arameos les diera comida y tuviera misericordia de ellos. Tenían 4 posibilidades. 3 tenían como fin la muerte. Una era una remota posibilidad de que alguien les alimentara. Así que dijeron: amigos, la lógica es clara. La premisa mayor: estamos muriendo. La premisa menor: hay una opción. Conclusión: vamos.
Ellos fueron muy directos. Esa es una forma de pensar griega muy sólida de estos 4 leprosos. Así que comenzaron a caminar. ¿Y sabe por qué? Ellos tomaron 3 decisiones que cambiaron a su nación. La primera era que ellos sabían que no tenían absolutamente nada que perder. Bertrand Russell tenía una verdad a medias. Él dijo, toda religión nace del temor. Eso es absolutamente no verdadero, ni más ni menos. Todas las religiones nacieron de la falta de temor. He conocido muchas personas que son muy opuestas a la religión y tienen muchos temores al mismo tiempo. No todas las religiones nacen del temor, pero le diré una cosa. Toda conversión nace de un reconocimiento de la propia bancarrota. Esa es la razón por la que son bienaventurados los pobres en espíritu. A menos que usted reconozca su propia bancarrota, nunca en realidad avanzará a la dirección en la que otra fuente pueda llenarle aparte de la suya. Solo cuando usted se da cuenta que no tiene ninguna otra esperanza, en última instancia se volverá al dador de la vida. John D. Lorian, en su biografía, dice que él había quebrantado tantas reglas en su vida, había perdido a su esposa, había perdido a sus hijos, había perdido a sus seres queridos, había perdido su dinero, había perdido su reputación. Y mientras estaba sentado en la corte, mientras un informante testificaba contra él, este informante decía una mentira sobre otra, mentira tras mentira. Y DeLorean dijo, al principio había ira dentro de mí, indignación, mientras me decía para mis adentros, ¿por qué este hombre dice una mentira tras otra, de manera tan deshonesta consigo mismo? Hasta que de repente lo asimilé. Mientras lo miraba a él, me vi a mí mismo, porque yo también había abandonado todas mis metas para ganar el objetivo que me puse en mi vida. Abandoné todos mis principios. Abandoné todos los principios en la búsqueda que había establecido para mi vida. Fue sólo cuando él se vio a sí mismo, en toda su desnudez, que la riqueza pudo ser posible para él. ¿Recuerda a Jacob? Estaba huyendo de Esaú. Él había engañado a su hermano. Él había engañado a su padre. Así que estaba huyendo. Pero llegó el día en que tendrían que encontrarse nuevamente con Esaú, así que está luchando con Dios. Y Dios le hace la pregunta más extraña que podría haber surgido de la mente de un ser omnisciente. ¿Cuál es tu nombre? Como si Dios no lo supiera. El problema era que la última vez que le preguntaron su nombre, él había mentido. Cuando su padre le preguntó, ¿cuál es tu nombre?, él respondió, mi nombre es Esaú. Y él robó la bendición. Ahora dice, mi nombre es Jacob. Ahí es cuando Dios le dice, has dicho bien. Y Jacob, ya sabes demasiado bien lo que significa tu nombre. Significa decepción, engaño, deshonestidad. Significa que haces trampa. Pero ahora que has enfrentado quién eres, haré una gran nación de ti. Cuando usted ve la bancarrota, cuando ve que su ser no tiene ninguna otra esperanza, ahí es cuando se vuelve hacia Dios. Eso fue lo que pasó. Estos leprosos se dieron cuenta de que no tenían absolutamente nada que perder. Pensemos, con el Dr. Zacarías es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías, Atlanta, Georgia.